Es viernes y estamos en Granada, que aspiramos a Ciudad Cultural junto con Córdoba. No sé si Córdoba lo ha abandonado ya el proyecto. Córdoba fracasó en su momento. Claro, pues esto sí, Granada. También hemos fracasado. Por cultura, esto es que no podemos más. Pero bueno, aquí estamos los que estamos y queremos darle la bienvenida a Antonio Barragán. Yo solo lo conocía por ser, digamos, amigo, tener cierta amistad con Manuela de la Hoz, que es nuestra tesorera del Ateneo, y además, bueno, ella fue la que propuso la idea de traer a Antonio. Y claro, me he informado un poquito de Antonio, aunque la presentación la va a hacer Miguel Gómez Oliver, porque así también lo ha querido él. Mi misión es darle la bienvenida a Granada, estar sentada delante o al lado de Antonio Barragán y de Miguel Gómez Oliver. Pues yo me siento todavía como más pequeñita de lo que soy. Y bueno, los dos sabéis que son catedráticos de historia contemporánea y bueno, en el caso de Antonio nos va a dar una conferencia pues sobre el último libro, ¿no?, que has escrito, y que, informándome así muy por encima, pues de un valor extraordinario. De manera que ahí te dejo yo con tu conferencia y con seguridad nos vas a dar mucha información que muchos de nosotros no tenemos. En cuanto a Miguel Gómez Oliver, bueno, lo conocemos, lo conocéis. Yo comparto con él también memoria histórica. Miguel, porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Él no solo es un gran historiador contemporáneo, maestro de maestros, y además ha sido siempre un referente en nuestra universidad en aquellos tiempos también de lucha, en otro contexto y en otro momento de la universidad. De manera que yo os dejo a vosotros dos, os muestro mi cariño y bueno, y agradezco vuestra colaboración en venir a nuestro humilde Ateneo. Aspiramos, pues no sé, por aspirar, pues al Ateneo de Madrid, por ejemplo, pues aspirar entre otros posibles. Y nada más, aquí os dejo. Yo me siento, mira, con mi libreta y mi pluma a tomar nota, lo que diga. Muchas gracias y bienvenidos vosotros también. Pues muy bien, buenas tardes. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en esta reunión de célula. Y sobre todo porque me da la oportunidad de presentaros a Antonio Barragán. Antonio Barragán es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense, con una tesis que dirigió la siempre llorada Mari Carmen García Nieto, y además licenciado en Ciencias Políticas también por la misma universidad. De modo que toda su carrera la ha hecho en la Universidad de Córdoba. Han sido más de 40 años de docencia y de investigación en la Universidad de Córdoba, especialmente en lo que era primero magisterio y después ciencia de educación, pues huyendo de la toxicidad del Departamento de Historia Contemporánea, la Facultad de Filosofía y Letras de allí. No sabemos de qué hablamos. Y sobre todo, Antonio ha mantenido una absoluta coherencia en su vida académica y profesional, tanto desde la vertiente docente como desde la vertiente investigadora.
Por eso sí hay dos palabras que desde mi punto de vista definen la obra de Antonio Barragán son las de solidez y solvencia, que no es fácil. Además, Antonio Barragán es, y yo creo que sin el menor género de duda, el historiador de la Córdoba del siglo XX. Otros han escrito cosas sobre la Córdoba del siglo XX, sin duda alguna. Pero la producción historiográfica de Antonio Barragán ha cubierto desde principios del siglo, con un libro de hace ya bastantes años, Córdoba, 1895-1908, regeneracionismo y eso, crisis social y regeneracionismo político, hasta, no este que es el último, sino otro que publicó en 2005, Crisis del franquismo y transición democrática en la provincia de Córdoba. O sea, fijaros el amplio abanico cronológico que cubre estos dos únicos títulos que he citado. Por eso digo que es el historiador de la Córdoba del siglo XX. Y su producción historiográfica, que es muy amplia, tanto desde el punto de vista de los libros que ha escrito, como de los capítulos de libros en los que ha colaborado, como los libros que ha editado, como el más de centenar de artículos científicos que ha publicado en distintas revistas españolas y extranjeras, pues dan una clara idea de que esa solidez de la que yo hablaba también está acompañada de otra característica, el rigor. Porque la historiografía de Antonio se caracteriza porque está exhaustivamente documentada. Antonio, me permitirá la expresión, es de los que han picado piedra en los archivos. Sus libros, evidentemente, tienen interpretaciones, como no, pero no son ensayos. Son los que muestran hechos probados, que dirían los jueces. Y hechos probados porque se ha valido de una documentación que en algunas ocasiones me consta que ha perseguido por distintos archivos y que hace que su trabajo no ofrezca prácticamente ninguna fisura, cosa que es muy difícil de conseguir cuando se escribe historia. Esa exhaustividad de la documentación no quiere decir que sus trabajos sean una mera repetición de la documentación. Le hace preguntas y siempre preguntas inteligentes a esa documentación, lo que le permite extraer conclusiones certeras, pero sobre todo novedosas. Desde su tesis doctoral, que mereció el premio Juan Díaz del Moral, y que fue, a ver si lo tengo ahora, si lo encuentro aquí ahora, Conflictividad social y circulación política de la provincia de Córdoba 1918-1920, es decir, centrado en pleno trienio bolchevique, con lo que supuso el trienio bolchevique además en Córdoba. Y que digo, tuvo el premio Juan Díaz del Moral, que en aquellos entonces, los años 80 y principios de los 90, era probablemente el premio de investigación histórica más prestigioso de Andalucía. Ha sido yo creo que también un referente para otros historiadores, no solo cordobeses.
Pero si en alguna época o en algún periodo se ha centrado especialmente la investigación de Antonio, ha sido en el franquismo, y sobre todo en los primeros años del franquismo. En ese periodo de articulación política, de construcción del llamado nuevo Estado, una construcción que se hace a sangre y fuego. Para sangre y fuego, que uno de sus títulos tremendo es enterado. Y el enterado, como todos ustedes saben, era lo que los capitanes generales, y especialmente el dictador, firmaban, se habían enterado para condenar a muerte a los juzgados, la mayor parte de juicios sumarísimos, sin ningún tipo de garantías procesales ni jurídicas. Es decir, una construcción del Estado hecha a base de represión. Y esa represión es algo que Antonio ha estudiado desde diversos puntos de vista. En el libro que acabo de citar, Enterado, es una investigación dice él, y yo me lo creo, de 14 años, buceando en los archivos militares, cuando no era fácil bucear en los archivos militares. Ahora hay más posibilidades, venturosamente, pero no hace tanto tiempo era muy difícil. O el libro de Control social y responsabilidades políticas en la provincia de Córdoba, 1939-1945, una monografía sobre la acción del Tribunal de Responsabilidades Políticas en la provincia de Córdoba. O el libro que editamos él, Fernando Martínez y yo, sobre la actividad del tribunal, de los tribunales de responsabilidades políticas en toda Andalucía, y que titulamos en el 2015 El botín de guerra en Andalucía, dedicado a la represión económica del franquismo y a la exacción brutal de las familias de republicanos, unos fusilados, otros encarcelados, otros exiliados, a los que le arrebataron prácticamente todos sus bienes y cuyas consecuencias recayeron fundamentalmente en sus familias, es decir, en sus mujeres y en sus hijos. O su intervención, ya no como autor único, pero sí como coautor, yo creo que dos trabajos enormemente interesantes, uno sobre los masones andaluces durante la República, la Guerra y el exilio, y otra sobre el exilio de los andaluces republicanos de 1939, que en definitiva están volviendo a tratar a aquellos que han sido objeto, en este caso, de represión por parte de las autoridades del nuevo Estado. En definitiva, una investigación que, lógicamente, no es solamente una investigación de historia política, aunque sí de muy buena historia política, sino sobre todo de historia social. Y de historia social, desde un punto de vista crítico, no olvidemos que Antonio tiene una sólida formación marxista, que ha utilizado en su producción historiográfica y que, contra viento y marea en muchas ocasiones, pues ha sido de los que han mantenido la coherencia a la que yo me refería con inicio de mis palabras en su vida investigadora. Hoy nos trae otro libro que también empieza con un título impresionante: Culpables de todos los desmanes habidos. Esa era una frase con la que empezaba
la forma de poner negro sobre blanco la condena de los alcaldes y concejales republicanos que las fuerzas franquistas estaban encarcelando, fusilando, mandando a campos de concentración, etc. Culpables de todos los desmanes habidos. Es decir, aquellos que habían sido representantes elegidos por sus convecinos y convecinas eran los culpables de todos los desmanes. Porque solo habían hecho desmanes, claro. Pero es la aniquilación de la democracia municipal republicana en la provincia de Córdoba. Otro trabajo que lleva detrás años de investigación en archivos. Por eso digo que solvencia y solidez son dos palabras que desde mi punto de vista caracterizan la producción historiográfica de Antonio Barragán y su vida docente. Solidez y solvencia y sobre todo la enorme satisfacción que es para mí saber que mi amigo y mi colega querido Antonio sigue, aunque esté ya jubilado felizmente, sigue trabajando y dándonos pues, libros tan grandes como este. De modo que Antonio, bienvenido y muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, amigo del Ateneo, querida célula. Y bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Y lo primero que tengo que hacer es, obviamente, agradecer al Ateneo el que me diera la oportunidad de estar aquí con vosotros. A Manoli, Miguel Manoli de la OCA, que conozco desde hace muchísimos años, y también pues, a Maribel, que ha actuado de intermediaria para que este acto, estemos los que estemos, se haga posible. Y bueno, me gustaría, evidentemente, como a cualquiera y sobre todo también como al editor, que hubiera mucha más gente. Pero yo creo que los historiadores tenemos que estar allí donde nos llaman. Este libro fue presentado el día 11 de marzo de este año en el rectorado de la Universidad de Córdoba. Y bueno, fue mucha gente, la Asociación de Memoria Histórica por yo creo que se movilizaron, mis compañeros de la universidad, etcétera, etcétera. Pero desde aquel día yo inicié un periplo que se ha venido desarrollando fundamentalmente, pero no solo, por los pueblos de la provincia de Córdoba, muchas veces acompañado de mi editor, de mi amigo Ricardo, y bueno, voy siempre allí donde me llaman, porque yo creo que lo que trabajamos los historiadores, si no lo sacamos del debate académico entre nosotros, pues no está cumpliendo la función social de la cuestión de la materia a la que nos dedicamos, que es intentar proyectarla. Entonces, pues, por eso quiero darle las gracias al Ateneo por haberme invitado y tener la oportunidad de presentar aquí hoy. Y por supuesto, darle las gracias a mi amigo Miguel cuando me plantearon desde el Ateneo quién podía presentarme en Granada. Pues yo en Granada tengo muy buenos amigos, casi todos miembros del departamento de Historia Contemporánea de su universidad, pero pensé en Miguel, así que abusando de nuestra amistad, pues le hice que el viernes estuviera aquí conmigo. Y bueno, en principio yo le tengo que dar las gracias porque estas palabras que ha dicho de mí, pues bueno, pueden tener algo de cierto, algo de realidad, porque efectivamente yo si me precio de algo es que soy un currante, y bueno, continúo en ello. Estoy jubilado desde hace unos años y esto, pero yo continúo trabajando, investigando, porque a mí la burocracia me echó de la universidad. Así que, y además tengo que agradecerle otra cosa, que él
de manera un poco de soslayo lo ha dicho. Cuando a mí no me fueron bien dadas las cuestiones en mi departamento, me tuve que refugiar en otros departamentos, en donde tenía amigos y colegas y gente que pensaba con criterios profesionales o académicos similares al mío, y obviamente aquí en la Universidad de Granada encontré siempre muy buena acogida y muy buena recepción de parte de estas personas que siguen siendo amigos míos hoy por hoy. No hace mucho en Córdoba he tenido oportunidad de estar en un tribunal de una tesis de doctorado, presidiéndola, porque era el más mayor de todos, con Miguel Ángel del Arco, que bueno, pues está ahora yendo de un lado a otro con su libro de la hambruna. Pero en fin, no solo Miguel Ángel, mucho más, para qué vamos a entrar en detalle, que digo, no se me caen los palos del sombrajo por reconocerlo públicamente. Yo hubo momentos difíciles y encontré muy buena aceptación, muy buena receptividad y me ayudaron profesionalmente. Porque de otra manera las cosas probablemente no hubieran ninguna. Dicho esto, quiero entrar ya en materia. Y antes de entrar a hablar más o menos de los núcleos fundamentales de este libro, un par de cuestiones previas que yo creo que pueden ayudaros a situar mejor lo que yo intento plantear esta noche. Una de ellas es que yo voy a hablar evidentemente de cómo fue la aniquilación de la democracia municipal republicana en Córdoba, tanto en lo que significó la eliminación de las políticas sociales puestas en marcha por la República, fundamentalmente durante el primer bienio y durante la etapa del Frente Popular, como la eliminación, la aniquilación, que en el diccionario, el título, y me costó trabajo utilizarlo, pero creo que era el que mejor le venía, la aniquilación de los hombres que implementaron esas políticas en el plano de lo local, que no eran otros que fundamentalmente los alcaldes del Frente Popular, pero también los presidentes de los consejos locales municipales, es decir, personas que después de la orden del Gobierno de la República de 7 de enero de 1937 ocuparon la presidencia de los consejos municipales y ejercieron cargos similares a los alcaldes. Entonces, digo esto, que analizo cómo esto ocurrió en Córdoba, pero señalo como cuestión previa que esto que ocurrió en Córdoba es perfectamente, a mi juicio, transpolable a lo que pudiera haber ocurrido en otras provincias andaluzas, en otras provincias españolas, en la propia provincia de Granada. Porque sociedades que fueron partidas en dos, rememorando el título de un famoso libro de un colega, de Julián Casanova, España partida en dos, las provincias españolas en donde en algunas de ellas, en sus capitales de provincias, triunfó el golpe de Estado, como en Córdoba o en Granada, quedaron partidas en dos. Y evidentemente el proceso de aniquilación de la democracia republicana se puede homologar. Luego veremos algunos datos que pueden hacer alusión al caso de Granada para que, de alguna manera, pueda ratificarse lo que yo le estoy planteando. Y otra cuestión también previa, sin pararme en exceso, es que los historiadores hemos llegado a la convención de hablar de algo que denominamos justicia militar de guerra, denominando justicia a algo que es lo menos parecido a la justicia que uno puede tener en la cabeza, al menos justicia democrática, digamos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la justicia que se emplea a partir de febrero-marzo de 1937, antes ocurre otras cosas que les voy a contar enseguida, a partir de la constitución de los llamados consejos de guerra permanentes, de Córdoba se crea en febrero, final de febrero de 1937, se utiliza por parte de esos consejos de guerra permanentes y por los consiguientes tribunales militares que se crean a lo largo de la guerra y sobre todo en la inmediata posguerra, en el bienio 39-41, tribunales militares que aplican el Código de Justicia Militar de 1890, del cual se eliminan todas las adherencias, digamos, de carácter democrático y garantista que la Segunda República había intentado plantear.
por ejemplo, el intento de la menor intervención militar en cuestiones que eran de carácter civil, que eran propias de tribunales civiles. Si uno se mete en los archivos y ve en los consejos de guerra, ve que al lado de los consejos de guerra hay cantidad de expedientes, de instrucciones, de apertura de sumarios que naturalmente se refieren a cuestiones que son sencillamente vinculadas al derecho civil común. No tienen nada que ver con lo que ellos denominaron la rebelión militar en sus distintas grados, en sus distintas facetas. Pues bien, hay un momento de inflexión que es febrero-marzo de 1937, creación del Consejo de Guerra Permanente de Córdoba. Este Consejo de Guerra Permanente de Córdoba procede de una orden de la Junta de Defensa Nacional, la orden número 55, que cuando se piensa que la caída de Madrid es inminente, en noviembre de 1936, se crean 8 consejos de guerra permanente para hacer frente a la avalancha de expedientes que van a venir cuando se tome Madrid. Como no sucede así y la guerra empieza a alargarse, pues nuevamente la Junta de Defensa Nacional aprueba un decreto, en este caso el 191, que crea consejos de guerra permanente en las cabeceras de provincia que están siendo, entre comillas, para que ustedes me entiendan, liberadas. Y efectivamente se crean en Córdoba, en Granada, Sevilla, en todas estas ciudades que son cabeceras de provincia. Posteriormente, vinculadas a ese Consejo de Guerra Permanente, se crean tribunales militares que son los que tienen que atender la avalancha de procedimientos que se va a producir fundamentalmente en los primeros meses de la inmediata posguerra. Y una tercera consideración, como ha dicho Miguel, como toda investigación, como todo libro que procede de una investigación, y en este caso lo es, pues yo tengo mi propia filosofía de fondo para aprender a explicar qué es lo que yo planteo aquí en este libro. Y esta filosofía de fondo me van a permitir que la plantee muy brevemente. Interpretaciones sobre la República, sobre el sentido político de la República, ha habido muchas y muy variadas, pero yo las he intentado plantear en estos 3 grandes bloques. Aquellos que pensaron, evidentemente una interpretación predominante en la época franquista, que la República fue un periodo de caos, un periodo de conflicto político continuo, un periodo en donde no tampoco estuvieron exentos. Desafortunadamente hay historiografía actual que también lo plantea, de fraude electorales, y que obviamente esta situación caótica de conflictividad política, de fraude político y electoral, etcétera, etcétera, hacía necesaria una intervención militar. Obviamente esta interpretación es la que veía una continuidad inmediata entre república y guerra civil. Eso lo hemos estado viendo en los manuales de historia del bachillerato, de universidad y en todos sitios. Y digo que desafortunadamente hay historiografía reciente que en gran medida plantea y mantiene esto. Una segunda interpretación de la República que tuvo éxito en la época de la transición, que llegaba a reconocer que efectivamente la República había sido un periodo democrático, pero empezaron los peros. La excesiva ambición de los gobiernos republicanos, esa ambición reformista que se plasmó en distintos ámbitos, en el social, en el agrario, en el cultural, educativo, etc., pues iba a llevar a la República al fracaso. Yo creo que muchos de estos autores plantearon incluso, lo he leído en alguno de ellos, que la República se suicidó. Fue un suicidio político debido a la enorme ambición de sus políticas. De aquí a quienes han planteado posteriormente, interpretando la guerra civil, sus consecuencias políticas, sus consecuencias represivas, a que el infierno fuimos todos fuimos igualmente culpables. Tesis de la equidistancia me parece que va muy poco trecho. Me parece que hay una vinculación entre una cuestión y otra. Y bueno, y luego hay una tercera interpretación, un tercer bloque interpretativo en el que yo creo que yo me sitúo, y nos situamos muchos historiadores, en que evidentemente negamos que la República fuera una época de caos, de conflicto permanente. No hay que mirar cómo era la sociedad europea en la época entre guerras, pues tenían problemas muy parecidos y cada uno solucionó
el papel como pudo en España y se solucionó de la forma que se pudo, que se hizo. Un golpe de Estado no digo que fuera la solución, sino que se actuó de esa manera por no aceptar los problemas que tenía la democracia parlamentaria, que los tenía en todo. Miremos lo que ocurrió en Alemania, lo que ocurrió en Italia o lo que ocurrió en Francia. Y efectivamente la República no fue un periodo de caos, no fue una república que se suicidara, intentó gobernar, intentó atender determinados problemas que tenía planteada la sociedad española desde época ancestral y obviamente intentó tirar para adelante con políticas reformistas. La República, a mi juicio, y de ahí el título del libro, fue aniquilada, tanto en lo que supone a las políticas que puso en marcha, sobre todo en el primer bienio republicano, en la etapa del Frente Popular, como también, efectivamente, a los hombres que la implementaron en el plano de lo local, estas élites, alcaldes, concejales, que fueron los que realmente intentaron poner en marcha todo este proyecto reformista que se planteaba en leyes como las de términos municipales, de laboreo forzoso, de jornada de 8 horas en el campo, de términos municipales, etc. No vamos a pararnos en ello. Y efectivamente estos hombres sufrieron los efectos de esa represión. Bueno, Miguel lo ha dicho y por eso voy a pasar muy de entrada. Yo en esta obra no intento sino estudiar una de las múltiples caras de la represión que se desarrolló por parte de los vencedores de la guerra civil sobre los vencidos. Miguel ha citado algunos de estos textos, pero lo he yo publicado en 2006, Control Social y Responsabilidades Políticas en Córdoba, en donde de alguna manera intenté medir el impacto de esa ley de responsabilidades políticas que en Andalucía en su conjunto fue un fracaso económico. Un fracaso económico porque no cubrió las expectativas que en principio se había planteado la ley, que era, aparte de destrozar el patrimonio económico de los republicanos, pues obtener una serie de sanciones, mediante sanciones económicas, una serie de acumulaciones de beneficios y tal, para naturalmente financiar un poco la reconstrucción de España. La ley se aprobó el 9 de febrero de 1939, pero previamente se habían sucedido distintas disposiciones de incautación de bienes que tenían el mismo fin. Digo que fue un fracaso, pero sin embargo, por ejemplo, a algunos afectados por la ley sí que le pegó duro. Por ejemplo, a don Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española, se le impuso una sanción, aparte de la incautación de todos sus bienes, de 25 millones de pesetas. A Pedro Rico, diputado del Frente Popular por Córdoba y alcalde de Madrid, 10 millones de pesetas. A Alejandro Otero, catedrático de la Universidad de Granada, una multa de 500.000 pesetas. A Virgilio Castillo, presidente de la Diputación de Granada, también una multa de 250.000 pesetas, o a Fernando de los Ríos de 200.000 pesetas, en fin. Sin embargo, lo que uno encuentra en este libro, como en el que Miguel ha referido, en donde intentamos medir el impacto de esa ley, pero en el conjunto de la comunidad andaluza, el botín de guerra en Andalucía, fue que la ley, si no cumplió su objetivo económico que pretendía, sí que logró generar un censo de rojos, un censo de republicanos en cada uno de los pueblos, en cada uno de los municipios de España y de Andalucía. En este caso, en el estudio que nosotros realizamos para Andalucía, medimos en torno a 60.000 familias las que fueron afectadas por la ley. La ley hacía responsables civiles subsidiarios a los individuos a los que se le instruía el sumario y también a los familiares en primer grado, esposas, hijos, en fin. La ley realmente cubrió su objetivo en el sentido de control social y de ahí el título que yo le di al libro primero que os citaba. Posteriormente me di cuenta de que una cuestión que las asociaciones de memoria histórica nos estaban poniendo el dedo en la llaga era que le habíamos hecho poco caso a los archivos militares. A los archivos militares porque efectivamente había muchas dificultades muchas veces en entrar a consultar la documentación. Y efectivamente era una evidencia, había pocas provincias que tuvieran estudios profundos de lo que eran los consejos de guerra.
Y bueno, yo acometí este trabajo convencido de que era una laguna que existía y por eso estuve trabajando pues durante 13, 14 años, creo, nunca se puede poner límite a estas cosas, pero porque no se ha terminado. Porque cuando yo terminé el estudio y publiqué enterado Justicia Militar de Guerra en Córdoba, pues había visto en torno a 11.500 expedientes, que ya son expedientes. Pues bueno, yo sigo una hoja de cálculo Excel que me ayuda a conformarla. El proyecto Concord, que lleva la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática de la Universidad de Córdoba, que me lleva ya por 14.000 y pico cordobeses y no cordobeses, pero juzgados por tribunales militares que tuvieron su sede en Córdoba y en cabeceras comarcales de nuestra provincia. Y calculo que hay varios miles más. Todavía no se ha terminado de analizar la profundidad con que la justicia militar trató a los vencidos en la Guerra Civil Española, sobre todo en ese bienio que hay entre el final de la guerra, final de la guerra por llamarle de alguna manera, muchos historiadores están en la tesis, concretamente hay un libro reciente, Guerra Irregular, y bueno, la guerra continúa por otros procedimientos, continúa la guerrilla, al menos hasta el año 52, pues no se puede decir que la guerra esté más o menos continúa. El bando de guerra no se suprime hasta 1948. Es decir, la justicia militar de guerra siguió funcionando durante los años 40, no con la entidad que lo hizo hasta el año 41, sencillamente porque el enemigo político, el enemigo interno, pues estaba prácticamente abandonado. Bueno, y estudiando estos consejos de guerra militares me di cuenta de que uno de los objetivos fundamentales eran naturalmente las élites municipales locales, los alcaldes. Y de ahí el origen de este libro, que hoy tenemos ocasión de comentar algo sobre él. La aniquilación de la democracia municipal republicana no solo significa la eliminación de las políticas que intentaron desarrollarse, sino fundamentalmente también la de los hombres que intentaron ponerlas en marcha. ¿Por qué? Se pregunta uno, los alcaldes, presidentes de los consejos locales y municipales se convirtieron en el objetivo fundamental de la represión militar. En los expedientes sumariales uno ve cargos que se refieren a la trayectoria política y sindical de estos hombres. Obviamente eran hombres que habían estado a lo largo de la República, pues en esto que les decía antes, intentando llevar a cabo, intentando implementar, desarrollar pues esta legislación social, laboral que se venía planteando desde los gobiernos republicanos. Esto aparece, por supuesto, el activismo político y sindical de estos hombres. También por su actitud de defensa del orden constitucional, aunque a algunos les costó la vida, porque no olvidemos que la justicia militar de guerra empieza a plantearse a partir de febrero-marzo del 37, pero antes se ha aplicado el mando de guerra, que es una cosa también muy grave, ya lo vemos. Y algunos de ellos efectivamente intentaron defender el orden constitucional en los momentos de la sublevación militar. En tercer lugar, otra cuestión que nos aparece en los expedientes, muchos de ellos, cuando les llegó la hora, cuando se movilizaron sus quintas, acudieron en defensa de la República, integrándose en el Ejército Popular. Muchos en la escala de oficiales o suboficiales después de haber pasado por las llamadas escuelas populares de guerra, adscritas al Ejército Popular de la República. Otros como comisarios políticos, fundamentalmente los vinculados al Partido Comunista de España. Pero la razón fundamental, hay muchos cargos más, no lo olvidemos, es que estos alcaldes, estos concejales, representan la élite política local, son los representantes de la República y naturalmente van a ser, como dice el antetítulo de este libro, y recordaba Miguel, culpables de todos los desmanes, por acción o por omisión. Es muy difícil que uno vea y detalle y lea con atención una sentencia de las que de alguna manera acompañan como culminación estos expedientes sumariales en que no aparezca esto, culpable de todos los desmanes habidos. Y muchas veces estos alcaldes
no solo no fueron culpables de ningún desmán, sino que intentaron, dentro de lo que fue este orden revolucionario que se genera en los primeros meses, en las primeras semanas después del golpe de Estado, pues evitar, por llamarle de alguna manera y porque ustedes me entiendan, esos desmanes a los que se refieren estas sentencias que se fallan contra ellos. Los datos acerca de la represión que se ejerce sobre estas élites locales son tremendos. Fíjense ustedes, me refiero naturalmente a la provincia de Córdoba, pero ahora les daré algunos otros. En Córdoba son ejecutados, la provincia de Córdoba tenía en 1936 75 municipios, ahora vienen 2 más porque se han independizado 2 aldeas y conforman el mapa de la provincia de Córdoba. Bueno, fueron ejecutados en aplicación del bando de guerra 14 de ellos, ya veremos algunos de ellos. Condenados a muerte como consecuencia de sentencia de sus respectivos sumarios, 65, de los que 52 fueron ejecutados y el resto, 13, fueron condenados a reclusión perpetua, lo que supone un total de 66 alcaldes ejecutados. Además, otros 14 fueron condenados a muerte directamente, siendo esta pena conmutada en la misma sentencia por la inmediata inferior, que era reclusión perpetua o 30 años y un día de reclusión mayor. 9 de ellos consiguieron marchar al exilio, viendo la represión, y alguno de ellos nunca volvió más a España. 3 fallecieron en prisión mientras se sustanciaba su correspondiente sumario. Y hay 2 casos excepcionales también, que les comento muy brevemente. Uno de ellos, Julián Caballero Vacas, alcalde de Villanueva de Córdoba, durante una etapa de la Segunda República del primer bienio durante el Frente Popular, dirigente del Partido Comunista, fundador de la tercera agrupación guerrillera de Córdoba, fue de los que no aceptaron la victoria de Franco, fue componente de estos grupos de huidos que marcharon a la sierra y mantuvieron en jaque a la Guardia Civil pues, por la zona de Los Pedroches, por la sierra de Córdoba, y murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 11 de junio de 1947. Después de un enfrentamiento armado con grupos de guardias civiles. Y el otro caso es Francisco Jiménez, alcalde de Pejo, fue de los republicanos que no pudieron embarcar en el Estambul, en el buque que esperaba en el puerto de Alicante la salida. Muchos, como ustedes saben, se quedaron en la batera, fueron trasladados a diversas prisiones del Levante español, en el caso de Francisco Jiménez a la prisión de Portaceli en Valencia, y trasladado a Córdoba para que se le realizara su correspondiente sumario. Se iniciaron los trámites, el proceso sumarial en su propio pueblo, en Espejo, y este hombre se suicidó en la cárcel. Curiosamente, la cárcel de Espejo era el cuartel de Falange Española. Bueno, pero estos datos que yo les doy a ustedes pueden ser, ahí tienen ustedes algunos de estos alcaldes. Tiene usted Manuel Sánchez Badajoz, un funcionario de correo, alcalde de Córdoba, que fue ejecutado el día 8 de agosto de 1936 en aplicación del bando de guerra. El alcalde de mi pueblo, José María León Jiménez, también alcalde del Partido Socialista, un dirigente provincial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, también ejecutado el día 2 de agosto de 1936 en aplicación del bando de guerra. El alcalde de Lucena, un farmacéutico masón, militante de Unión Republicana, Anselmo Jiménez Alba, fue trasladado desde Lucena, donde triunfa el golpe militar, a Córdoba y ejecutado el 20 de septiembre de 1936, también en aplicación del bando de guerra. Igual que el alcalde de Fernández Núñez, Antonio Romero, pues después de que el 25 de julio entre las tropas de Sáenz Buruaga en su pueblo de Fernández Núñez también es pasado por armas. En cambio, son ejecutados ya como aplicación de la justicia militar de guerra, esa justicia a la que antes nos referíamos, un hombre que ocupó un cargo importantísimo en la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, alcalde de Montilla, Manuel Sánchez Ruiz, vicesecretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra de la UGT. También fue apresado en Alicante, trasladado a Córdoba, se le abre un sumario, un consejo de guerra sumarísimo, y como que era dirigente del movimiento obrero y campesino, ejecutado el 1 de mayo de 1941, como no podía ser de otra forma. Y el único alcalde
que es ejecutado fuera de los límites de la geografía provincial es el alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Ranchal Plazuelo, que es capturado, formaba parte del Ejército Popular de la República, es capturado en Cataluña y es ejecutado en Barcelona en el campo de la Bota. Finalmente, por ponerle algún caso más de aniquilación de esta élite republicana, ahí tienen ustedes una imagen de Miguel Caballero, al que antes me refería, y al presidente de la propia Diputación Provincial de Córdoba, José Guerra Lozano, un hombre perteneciente a la burguesía ilustrada, acomodada de Córdoba, pariente del famoso torero Nel Guerra. Lo que pasa es que el Guerra pertenecía a otra onda ideológica y política, digamos. En este caso, él era militante del Partido de Ozaña, de Izquierda Republicana, y fue también ejecutado en los primeros días de agosto de 1936, igualmente en aplicación del bando de guerra. Pero lo que decía al principio de mi intervención, lo que ocurre en Córdoba no es en absoluto diferente de lo que ocurre en otras ciudades, en otras capitales de provincias españolas. Cuando preparaba las notas para esta intervención, pues vi lo que ocurría en otras ciudades de Andalucía. Ahí tienen ustedes al alcalde de su ciudad, a Manuel Fernández Montesinos, también ejecutado en aplicación del bando de guerra. O al alcalde de Sevilla, Horacio Hermoso Araujo, de Izquierda Republicana, también ejecutado en los primeros días de la guerra por aplicación del bando. Manuel de la Pinta Leal, un médico de Cádiz, alcalde de Cádiz, que venía de vuelta desde Madrid a su ciudad, a Cádiz, detenido en Córdoba, trasladado a Cádiz y es ejecutado inmediatamente. Bueno, Manuel Sánchez Badajoz, al que antes nos referíamos, el alcalde de Málaga, Eugenio Entrambasagua Caracuel, un militante de Izquierda Republicana, un cordobés, primo de Córdoba, pero instalado como comerciante en Málaga, alcalde del Frente Popular, y en el momento en que el día 7-8 de febrero las tropas nacionales entran en Málaga, pues es puesto a disposición de la autoridad militar y Arias Navarro, actuando de fiscal de un consejo de guerra que se le hace muy rápido, pese a los intentos de salvar lo que el cónsul de México, Porfirio Esmeralda, intenta plantear, a Arias Navarro le contesta que como alcalde de Málaga es perfectamente fusilable. Y efectivamente, fue fusilado. El único alcalde que he encontrado, porque también ocurrió con los alcaldes de Almería, uno terminó en el exilio y otro fusilado, los dos alcaldes que hubo en el Frente Popular. No he encontrado imágenes de ellos. El único alcalde que encontré que pudo eludir la ejecución, sea por bando de guerra, sea por sentencia sumarísima, fue Luis Cordero Bel, alcalde del PSOE de Huelva, que se fue al exilio. Pero es que para su ciudad existe una cuestión todavía más grave. Anoté un poco lo que ocurrió con los alcaldes de Granada durante la Segunda República. Y me parece una cuestión absolutamente increíble. Por aquí tengo la nota, no sé si la encontraré ahora. Aquí está. He encontrado hasta 7 alcaldes que ejercieron la primera autoridad municipal en Granada que fueron pasados por la arma. Solamente en un caso por consejo de guerra sumarísimo, en los demás casos por la aplicación del bando de guerra. Ahí tienen ustedes Jesús Jordi Verão, el 23, ya verán como todos son en los primeros meses de la guerra, el 23 de octubre de 1936. José Palanco, que tú has trabajado, ¿no? El 16 de agosto de 1936. Ricardo Corro Moncho, de Unión Republicana, también el 12 de septiembre del 36. Manuel Fernández Montesinos, al que nos hemos acabado de referir, también el 16 de agosto del 36. Luis Fajardo Fernández, también el 11 de agosto de 1936. Francisco Menollo Baño, no he encontrado imágenes de él también, el 14 del 8, en este caso, de 1939, y sí, ya como aplicación de la sentencia de un consejo de guerra sumarísimo que se le hace. Y
Constantino Ruiz Carnero, que ahora que fue director del Defensor de Granada, también ejecutado el 8 de agosto de 1936. Es decir, esta historia de represión sobre la élite política de los pueblos, la élite política local, es una constante que yo la he estudiado específicamente, en este caso para Córdoba, pero es perfectamente transportable por lo que estoy diciendo a cualquier... porque no les quiero cansar a ustedes con datos, pero me he encontrado un folio entero de cuál fue el destino de los alcaldes de muchos pueblos de la provincia de Granada. Y es raro encontrar el alcalde que fue sentenciado a prisión. Normalmente fueron sentenciados a la última pena, a la pena capital. Bueno, en el libro, pues para llegar a este tipo de tratamiento de los sumarios y tal, pues yo he tenido que plantearme diversas claves de análisis, que son las que he puesto ahí y les planteo muy brevemente. Una de ellas es el impacto de las elecciones generales del 12 de febrero de 1936 en la configuración de los ayuntamientos, que fue un proceso complejo, que fue un proceso difícil y que evidentemente lo que había sido cartel del Frente Popular durante la campaña de las elecciones generales, de la vuelta a los ayuntamientos del 14 de abril de 1931, era imposible. Sin embargo, sí que hubo una reposición de ayuntamientos acorde con la situación de las fuerzas políticas que se plantean en nuestro país, pues a la altura de febrero de 1936. No obstante, vuelvo a decirles que se trató de un proceso sumamente complejo. La República no convocó elecciones municipales. Las elecciones municipales que hubo fueron las del 12 de abril, las que trajeron el rey. Luego sí que hubo en el año 33 un complemento de las elecciones del 31, porque hubo muchos concejales elegidos por el artículo 29 y hubo que, naturalmente, rellenar los ayuntamientos eligiendo a sus representantes democráticamente. Hubo una convocatoria de elecciones municipales para celebrar en abril de 1936, a los 5 años de establecida la República, pero la fuerza mediática de la prensa conservadora y incluso el importante debate parlamentario que hubo hizo que el gobierno de la República, el gobierno del Frente Popular, anulara estas elecciones municipales. Cuidado, el que no hubiera elecciones municipales no quiere decir que no hubiera cambios en los ayuntamientos, los hubo mucho. Sobre todo a partir de junio-octubre de 1934, en donde pues son cesados fundamentalmente ayuntamientos de izquierdas, ayuntamientos fundamentalmente en Andalucía del Partido Socialista, y son sustituidos por comisiones electorales en las que están presentes otras fuerzas políticas de la derecha, Partido Radical, Acción Republicana, e incluso grupos exmonárquicos que se instalan como republicanos neófitos. Y evidentemente también hubo una operación municipal importante en enero de 1936, porque el gobierno de Portela Valladares intentó controlar las elecciones del Frente Popular mediante intentar situar a algunos alcaldes que iban a ser quienes facilitaran luego el proceso electoral general. Por tanto, ese es un tema importante que a mí me ha parecido oportuno trabajar y lo he hecho así en el libro. Otra cuestión que me parecía también que había que tocar es el importante efecto que tuvo el golpe de Estado, la insurrección militar en los ayuntamientos. Tengan ustedes en cuenta que la única información que tenían pues era la proveniente del gobierno civil, y obviamente muchos alcaldes acudieron a pedir información a Córdoba, a los respectivos gobiernos civiles, para ver a qué atenerse. Muchos de ellos intentaron negociar, y en algunos casos, en los casos que consiguieron atemperar, digamos, la sublevación de las guarniciones de la Guardia Civil, en esos pueblos evidentemente no triunfó la sublevación militar. Muchos guardias civiles posteriormente iban a ser procesados naturalmente por, como ocurre en Palma del Río, por ejemplo, como ocurre también en Bujalance, pueblos en donde existen organizaciones obreras muy potentes, fundamentalmente en ambos casos vinculadas a la CNT, y se detiene el golpe fundamentalmente porque las guarniciones de la Guardia Civil no se atreven a dar el paso adelante. Entonces, pues todo este momento difícil, que son los primeros días, las primeras horas, en torno al golpe de Estado, en
torno a la insurrección militar, también es importante trabajarlo para ver cuál es la actitud que toman los ayuntamientos. Otra cuestión que me ha llevado también a tener interés, porque es una cuestión que a mi juicio estaba poco estudiada en general, es la relación que se va a establecer entre los restos de la administración republicana, cuando la guerra se dan cuenta de que la guerra se estabiliza, los frentes se estabilizan, y la administración republicana, los antiguos ayuntamientos, intentan retomar el poder. Se han creado en la mayor parte de los pueblos los denominados comités de defensa de la República, comités revolucionarios llamados en los consejos de guerra o comités del Frente Popular. Y hay un choque importante que yo me he preocupado de estudiarlo entre los restos de la administración republicana que reclaman nuevamente el coger el poder y estos comités de defensa de la República. El gobierno de la República intentó, lo he dicho hace un rato, intentó solucionar el tema. El día 7 de enero de 1937, un decreto del gobierno de la República crea los llamados consejos locales municipales que teóricamente acaban con los comités de defensa de la República y también eliminan estos restos de la administración republicana. Lo que no quiere decir que lo consigan. Siguen funcionando comisiones vinculadas a los antiguos comités de defensa de la República, obviamente en las zonas controladas por la República, que en la provincia de Córdoba son bastantes. Son al menos 18 o 20 pueblos, todos en el norte de la provincia de Córdoba, en donde la guerra no acabó hasta los últimos días de marzo de 1939. Después de que las tropas de Franco se paseen por la Castellana, todavía hay pueblos del norte de la provincia de Córdoba resistiendo y no están. Otra cuestión que me he planteado, obviamente en una obra de estas características no podía faltar el tema de las víctimas, en este caso son los alcaldes. Son aproximadamente 170 expedientes, lo que he visto. Algunas personas me preguntan: oye, Antonio, y si dicen que tiene 75 municipios en Córdoba, ¿cómo hay 170 y tantos? Pues sencillamente porque en algunos pueblos hubo más de un alcalde durante la etapa del Frente Popular y sobre todo durante la Guerra de España, durante la Guerra Civil. Porque dentro de estos consejos locales, municipales, hubo sus discrepancias políticas y hubo naturalmente su alternancia política y hubo más de una persona que ocupó, digamos, el primer mandato municipal. Entonces, pues, en total yo he estudiado unas 170 personas que pasaron por esta tesitura. Alcaldes víctimas, victimarios, pues es el nombre elegante, por llamarle de alguna manera, que los historiadores tenemos de darle a los verdugos, porque realmente de lo que se trata es de ver quiénes fueron los componentes de estos tribunales militares que condenaron a muerte en la mayor parte de los casos, en otros casos a severísima pena de prisión, a estos alcaldes, concejales, representantes municipales del Frente Popular. Realmente son pues los presidentes de los tribunales militares, los fiscales, los vocales de esos tribunales, los abogados defensores, los jueces e instructores. En definitiva, toda esta, como diría Hannah Arendt, toda esta comunidad de castigo que compone evidentemente toda esta élite militar. Pero es más, analizar los expedientes sumariales nos da posibilidades de estudiar también los testimonios, los testigos. Y precisamente una de las cuestiones que la nueva historiografía sobre el franquismo está planteando es, y esto los historiadores vinculados precisamente a la Universidad de Granada lo han trabajado mucho y muy bien, es que la dictadura franquista no se puede explicar solamente mediante la represión militar, pese a que fuera muy potente, como estamos viendo, y muy fuerte y dirigida hacia el conjunto de los apoyos a la República, pero también dirigida hacia determinadas élites políticas. La dictadura franquista, como todas las dictaduras en Europa en la época de entreguerras, se mantuvo también porque tuvo apoyos sociales importantes y porque se lo fue, naturalmente, labrando poco a poco a lo largo de su desarrollo. A lo largo de si no sería imposible explicar 40 años tan largos de un régimen como fue el régimen franquista. Pues bien, el análisis de las instrucciones sumariales pues nos da pie a investigar una serie de testimonios, una serie de documentos que de alguna manera dan pistas sobre algunos de estos apoyos sociales que estuvieron vinculados a determinadas élites agrarias que desde el principio manifestaron su insatisfacción con las políticas agrarias que la República había puesto en marcha a partir de su implantación.
Bueno, todo esto, dicho así muy rápidamente, lo que trabajé en este libro y lo que trabajé en la otra obra, Enterado, Justicia Militar de Guerra en Córdoba, pues me da pie a intentar de alguna manera ver cuáles han sido las características básicas de la justicia militar de guerra aplicada al conjunto de la población, al conjunto de la sociedad que manifestó su apoyo, su vinculación a las políticas republicanas de alguna manera y, por otra parte, la que se planteó sobre esta élite, en este caso, los alcaldes que estoy planteando. Pues, en resumen, puedo decir que fue una justicia planificada y en una medida, pues, vindicativa, fue un auténtico ajuste de cuentas sobre ese enemigo interno a que Miguel se refería en esa obra conjunta que hemos hablado antes, del botín de guerra, la creación del enemigo interior. Efectivamente eso es algo que está muy presente en todos estos expedientes. Fue una política que tuvo objetivos muy claros, hemos venido desarrollando a lo largo de esta charla, que no fueron otros que la abolición, la extinción, la aniquilación. Yo cuando le di título al libro, pues me fui al diccionario de la Real Academia a ver qué aniquilación, qué es lo que quería decir. Extinción, llegar a la nada, terminar. Entonces pues me pareció oportuno el título y por eso lo elegí. Ha habido un debate importante historiográfico sobre si esta eliminación puede denominarse de una u otra forma. El compañero Paul Preston, para referirse al caso conjunto de nuestro país, pues habla de holocausto. Otros han hablado de crímenes contra la humanidad. Un compañero historiador, paisano mío, Francisco Moreno Gómez, incluso se atrevió en una obra referida precisamente a la provincia de Córdoba a hablar de genocidio. En fin, el debate historiográfico sobre esto, pero lo que no cabe duda es que los derechos humanos tuvieron por los suelos en aquella historia represiva. Tuvo continuidad en el tiempo. Ya saben ustedes que las últimas ejecuciones del franquismo se produjeron en septiembre de 1975. Hace poco pues, la hemos tenido ocasión de recordar, porque se ha cumplido el 50 aniversario. Y fue complementaria, ya lo hemos dicho, Miguel y yo a lo largo de esta charla, de otras acciones represivas. La ley de responsabilidades políticas, la ley de represión sobre la masonería y el comunismo, la ley de seguridad del Estado, la modificación del Código Penal, la ley de bandidaje y terrorismo ya en 1947. En definitiva, estas son características que además se ven corregidas y aumentadas en cuanto se aplican a esta élite política de alcaldes y concejales que estamos señalando y que yo trato en este libro. A ellos se les aplicó de una manera implacable y con las penas más duras. Además, hubo un enorme desinterés por parte de los instructores, de los jueces e instructores, en realmente llegar a lo que seguramente era la materia más condenable, delitos de sangre. Es muy difícil encontrar a alcaldes que estuviesen vinculados con delitos de sangre que evidentemente hubo en la retaguardia republicana y sobre todo en pueblos que van a estar los 3 años de guerra bajo control de la República. Los alcaldes, en estos casos, en todo caso, tuvieron una actitud moderada, una actitud de intentar evitar pues lo que muchas veces no se pudo. Se produjeron sanciones durísimas, ya he dado los datos, en total 66 alcaldes ejecutados o por mando de guerra o por sentencia militar. Tuvo tono de ejemplaridad notable. Les pongo un ejemplo. Mientras que el común de los individuos, por llamarle de alguna manera, con todo mi respeto, eran ejecutados en su propio pueblo, pero a partir de los consejos de guerra, a partir de febrero del 37, eran trasladados a Córdoba. Ahora se están excavando las fosas en los cementerios de La Salud y de San Rafael, en donde pensamos hay más de 4.500 ejecutados. Pues mientras eran llevados a Córdoba y se ejecutaban en las tapias del cementerio, a los alcaldes se les ejecutaba en sus pueblos. La mayor parte de las ejecuciones que yo he tenido ocasión de consultar en consejos de guerra se hacen en Hinojosa del Duque, en Benalcázar, en Pozo Blanco. Es decir, no traen a los alcaldes, tienen
un intento claro de resultar ejemplares. Y fue una justicia administrada por un personal jurídico que yo creo que no estaba a la altura de las circunstancias. Un personal jurídico que además estaba notablemente jerarquizado. Es muy difícil ver a un defensor que no sea alférez, o que en todo caso sea teniente, cuando realmente los tribunales militares están presididos por un coronel, teniente coronel, el fiscal suele ser comandante, y naturalmente los componentes, los vocales del tribunal militar también tienen una graduación muy alta. Y la mayor parte de los consejos de guerra son de orden sumarísimo, es decir, no les dio tiempo a los hipotéticos defensores a orquestar una defensa de regla en caso de que pudieran haberlo hecho. Bueno, y llegado a este momento, yo no voy a seguir hablando del libro, sí que estoy dispuesto, si alguien quiere que le comente algo específicamente, pues como historiador nos tenemos que hacer un par de reflexiones y con ello voy a ir acabando. En primer lugar, decir que en una situación como la que vivimos, ya no me refiero a la política general en el país, sino a todo esto que concierne a lo que con más o menos acierto se viene denominando recuperación de la memoria histórica, nos encontramos con una especie de magma en el que, por supuesto, hay una opinión que pertenece a las asociaciones de recuperación de memoria histórica, que en muchos casos a los historiadores nos metieron los dedos en los ojos y nos dijeron: aquí hay un espacio que tenéis que atender, esto no está estudiado, esto tenéis que verlo. Y efectivamente nuestro agradecimiento a esas asociaciones no deja de tener sentido. Por otro lado está naturalmente la posición de los familiares de las víctimas, que reclaman verdad, justicia y reparación, ya lo sabemos. Y antes les citaba el caso de Córdoba, en donde pues, hay muchas familias que están pendientes de que el convenio que ha hecho el Ayuntamiento, la Diputación y la Secretaría de Estado de Memoria y Democracia, pues continúe, porque realmente hay muchas cosas que hacer todavía y hay muchos familiares que desafortunadamente tienen ya cierta edad que están viendo que sus esperanzas pues, están un tanto frustradas. Está también, obviamente, la posición de los partidos políticos en torno a la cuestión de la memoria histórica y democrática. No es la misma la posición de los partidos políticos. ¿Para qué voy a dar explicaciones si todos sabemos de qué estoy hablando? Y además, por si faltaba poco, en este magma al que me refería, está también la posición de la justicia. Hay cantidad de jueces, de juzgados, algunos de carácter provincial, otros de carácter más general, que están dictando sentencias que de alguna manera afectan a cuestiones relacionadas con todo este asunto que denominamos recuperación de la memoria histórica. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos que hacer los historiadores? Yo he convencido de que teníamos que aportar algo, pues fue por lo que di en su momento un giro de investigación y me dediqué a este tipo de cuestiones. Pero, ¿cuál es la pregunta pertinente? ¿Cuál es la posición de los historiadores? ¿Qué debemos aportar los historiadores a este debate? Pues yo creo que lo único que nos queda es aportar conocimiento. Aportar investigación, aportar lo que, bueno, estamos haciendo, y yo creo que eso no quita, porque esto que quiero decirle es importante, no quita que sobre la base de esa información, de ese trabajo, de esa investigación que realizamos en los archivos, tengamos nuestra propia interpretación de las cosas, y realmente eso es lo que intentamos hacer en este tipo de trabajo. Yo quiero terminar, pues bueno, recuperando no textualmente el pensamiento, las palabras de uno de los pensadores, yo creo que todavía vivo, más importantes del siglo XX-XXI, Jürgen Habermas, que refiriéndose a los años 30 de Alemania decía que los historiadores tenemos la obligación moral de añadir conocimiento para que de alguna manera se conozca la realidad, y por supuesto también tenemos la obligación moral de denunciar la violación de los derechos humanos que se produjeron en todos estos procesos represivos. Y es evidente que en el proceso represivo que se produce como consecuencia
del triunfo de los sublevados en la guerra civil española, en la guerra de España, hubo poco respeto sobre los derechos humanos. Y con ello termino. Estoy dispuesto a que, si ustedes quieren, me pueden preguntar lo que sea. Gracias. Yo quería hacer una pregunta respecto a bueno, son tantas. Primero, felicitarte por toda la información y darte la enhorabuena por tanto esfuerzo que hace y que, por supuesto, es necesario. Es necesario. Hay un tema que no sé si tú lo tratas en el libro o lo habrás tratado, que además del terror y, bueno, ese terror que se utilizó, ¿no?, como arma de represión y demás, una de las consecuencias ha sido el silencio, que sobre todo, no sé si ese sobre todo está bien puesto, en el ámbito de las mujeres, creo que todavía existe. Yo, siendo ya universitaria, o sea, mayorcita, una de las veces que voy a mi casa familiar, pues mi madre me cuenta algo como un secreto de familia, y es que a una bisabuela pues llegó un día, creo que era la Falange, y se la llevó a la cárcel. Una señora que era ama de casa y que estaba en su casa, que ella lo que hacía era lavar, cocinar, en lo que podía. Entonces, la cuestión por la que la encarcelaron era que un hijo suyo había desaparecido en el frente, se lo habían llevado los franquistas. Estoy hablando de Ceuta, que el primer sitio, bueno, el primero fue Tetuán, ¿no? Llega Franco desde las Canarias al aeropuerto de Tetuán, allí se liquida a su primo hermano y iba a Ceuta a tomar, por supuesto, el alcalde no era ceutí, era de origen sevillano, un médico, alcalde, fue asesinado, pasado por la arma. Y una cosa curiosa de ese alcalde, como era médico y el hombre, pues bueno, visitaba a los enfermos y ayudaba y le dejaba un dinerillo y tal y cual, pues se ha hecho de ese alcalde comunista, del Partido Comunista, se ha hecho como un santo. Entonces, en su tumba, a la que yo voy cuando aparezco allí en mi pueblo, una de las cosas primeras que hago es visitar, digo, a ver si a alguien se le ocurre quitar eso, pero habla, el hermano Sánchez Prado yace aquí. Pero bueno, ¿y dónde está la palabra alcalde? Entonces está camuflada encima de todas las flores, porque desde que lo asesinaron hasta el día de hoy está llena de flores su tumba, lo cual es también importante, ¿no? Respecto al tema este de las mujeres y de ese silencio, ahora va a salir un libro sobre las nietas de la memoria, lo va a editar la Universidad de Granada, donde se recoge a un grupo bastante numeroso de nietas, se llama Nietas de la Memoria, donde hablamos de estas cuestiones, ¿no? Cómo nos hemos informado muy tarde de todo esto. Yo pude sacar un artículo en el periódico de allí de Ceuta reivindicando la memoria de mi bisabuela. Digo, pero ¿cómo le ha pasado esto a esta mujer que no hizo absolutamente nada? Los militares me dieron el acta en ese proceso de colaboración militar que tenemos ahora, y porque la ministra de Defensa abrió los archivos, todavía queda por abrir muchísimo, ¿no? Pues bueno, pude saber que tal día, tal hora, mi bisabuela fue encarcelada. Pregunté que dónde estaba el acta, o como se le llame, de La detención. De la detención estaba, pero de la salida de la cárcel dice que estaba en Salamanca, en el archivo de Salamanca.
Yo nunca he ido. El tema era que esa ley o decreto, eso se le ocurrió a Queipo de Llano, de castigar a todas las mujeres familiares siempre que desaparecía uno en la... Entonces no sé si hablas de esa cuestión, que también es interesante, eso para otro libro. No, pero efectivamente la dictadura se impuso por el terror. Entonces el miedo evidentemente es algo... Yo no, pero yo estoy terminando de leer el libro de Miguel Ángel del Arco, en donde efectivamente el hambre es un elemento básico a la hora de explicar la España de los años 40, la hambruna del año 39-41 y luego la que él recoge del año 46, fue terrible. Y con el hambre se jugaba, y se jugaba políticamente. Y todos estos miedos, todas estas prácticas sociales que son propias de una sociedad que se ha montado efectivamente sobre el desarrollo de una guerra civil, con todo lo que supone la coexistencia con un sistema represivo que evidentemente entre el año 39 y 41 está, digamos, a pleno funcionamiento. No significa que los tribunales militares no sigan funcionando durante la década de los 40. Más, en el año 47 hay un nuevo decreto de represión del bandidaje y el terrorismo para intentar terminar con la guerrilla, que más o menos hasta los inicios de los 50 está funcionando. Pero efectivamente eso fue una sociedad que se montó sobre el miedo, sobre el terror, sobre la necesidad, y Miguel Ángel habla mucho de eso en su libro. Yo venía hoy en el tren leyendo, para que no me acuerdo del autor, pero uno de los potentes, un libro que se llama Guerra Irregular, el historiador que ha escrito sobre las cárceles, Javier Rodrigo. Efectivamente, que habla de las mujeres, fundamentalmente un libro dedicado a las mujeres, pero a las mujeres que mantuvieron la guerrilla, porque estas mujeres fueron violadas, fueron amenazadas, fueron extorsionadas de la peor forma, sencillamente porque los comandantes de puesto de la guardia sabían que tenían hijos, hermanos, esposos en la guerrilla. Básicamente este hombre ha montado la investigación sobre 4 o 5 provincias. Entre ellas tengo la suerte que una de las provincias que estudia es Córdoba, porque hay mucha documentación en el archivo del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, el archivo de Queipo de Llano, que le llamamos los historiadores, por eso que efectivamente fue más o menos no solo el virrey de Andalucía, sino algo más. Y bueno, pues fundamentalmente trabaja con esto. Es muy difícil porque este hombre es un escritor muy fino, es un historiador que llega a cosas que nosotros tenemos que leer entre líneas para ver lo que él quiere decir, y efectivamente se centra básicamente en su trabajo sobre qué fue lo que ocurrió con estas mujeres, que eran personas sin las cuales es imposible explicar la persistencia del movimiento guerrillero, por lo menos hasta los comienzos de los años 50. Y eso aún a pesar de que hay miedo. Yo no sé si es oportuno, porque ese miedo que tenían la familia, los tenían toda la familia, entre otros la mía. Yo no tuve conocimiento de que un miembro de mi familia, que era ni más ni menos que mi primo hermano de mi padre, republicano, pues estuvo en Mauthausen, y mi familia sabía que yo me dedicaba a temas de memoria histórica, y me enteré porque el ayuntamiento de Aguilar, que es mi pueblo, pues le hizo un homenaje a los 8 aguilarenses que estuvieron en los campos nazis. Y de pronto pues me llamó el teniente alcalde de Agricultura, Antonio, que viene tu familia de Cataluña. Y digo, ¿mi familia de Cataluña cuál es? Dice, un primo, que además tiene los apellidos de mi padre, todo. Barragán, criado, porque un hermano de mi abuela se casó con un hermano de mi abuela. Entonces pues repetían los apellidos. Y yo le pregunté a mi familia, ¿pero por qué no me había hablado este hombre? En toda la familia existía. Yo no sabía que existía un Miguel Barragán criado que había estado en Mauthausen y salió vivo. ¿Sí? Perdón. Bueno, es simplemente agradecer el trabajo ese
que me parece fantástico. Y al final comentaste que la función del historiador es dar a conocer con datos y claro, eso arroja mucha luz, porque si no parece que es uno y otro, ¿no? Y todo pasó igual, ya se sabe. Entonces los números, las cifras, analizar los expedientes te da una clara visión de qué estamos hablando, ¿no? Y eso hay que llevarlo a los centros y a los institutos. La difusión es fundamental. Ahora se está asistiendo a un movimiento importante por parte de los profesores de enseñanza media, con congresos y con unión a nivel nacional, para que eso se haga un hecho extensible, no simplemente una anécdota. Y es verdad que se está jugando en ese sentido puesto para muchos profesores de historia el que unos chicos jóvenes digan que el franquismo es estupendo. Entonces, algo está fallando a la hora de divulgar este tipo de cosas. Y creo que parte es lo que hemos hablado aquí, es que no se ha hablado, que mejor es callarse, que en muchísimas familias, eso que comentas tú en la tuya, es normal, eso ha ocurrido. Y yo comprendo por qué eso, porque desde luego la represión que el régimen franquista hizo hasta el 75, se veía una cosa básica, y era que no se atacaba a la persona en concreto que era del partido tal o cual, o que tenía una relación política manifiesta, se atacaba a la familia. Pero desde lo primero, o sea que en el 71 se atacaba a la familia. Y estábamos ya en el tardofranquismo. Y entonces, claro, es lógico que la visión de la gente sea no te destaques. Y es que es lógico, ¿qué iban a querer unos padres? No te destaques. Y claro, ese silencio pues ha seguido, y nos encontramos con chiquitos que tiene ahora 17 años y que le parece que el franquismo es genial. Entonces, esto hay que taparlo, hay que contrarrestarlo de una manera clarísima. Y vuestro trabajo, y el trabajo de las personas que divulgan ese trabajo, es fundamental. Sí, yo quería concretar una cosa, una pregunta mucho más concreta. Era el caso de Baena. Tengo entendido que era el que tiene el triste récord de fusilados. Sí, es verdad. En Baena, el día 28 de julio, se produjo una entrada de columnas que venían de Córdoba y efectivamente hubo una auténtica sangría por parte de las tropas de Buruaga, pero también se produjo al tiempo en el convento de San Francisco una auténtica matanza de personas detenidas que pertenecían, digamos, a las clases acomodadas de la ciudad de Baena. Apellidos familiares importantes. Yo tengo que ir dentro de este mes, el día 28 de noviembre, estaré en Baena y probablemente tenga que afrontar este tipo de preguntas. Pero en Baena prácticamente lo que hubo fue una auténtica carnicería, porque curiosamente el alcalde de Baena, que era un hombre importante dentro de la estructura orgánica del PSOE provincial, que era además director de un periódico comarcal, pertenecía a una de las buenas familias de Baena, familia ilustrada, burguesa, militante del Partido Socialista, periodista y abogado. No fue represaliado. Es uno de los alcaldes que se digan. No fue represaliado sencillamente porque tenía un hermano que era militar y estaba cercano de las autoridades militares golpistas. Y este hombre no jugó de sus principios. Su compañera, su mujer, era maestra y fue represaliada, fue expulsada del cuerpo, no se
posibilitó la reintegración depurada hasta los años 40, y él vivió pues una especie de exilio interior. Su mujer fue destinada a una aldeíta de Fuentovejuna, la aldea de la Cardenchosa, y él siguió siendo un hombre del Partido Socialista, pero militando en esto que os digo, una especie de exilio interior, probablemente intentando superar el miedo, porque yo he tenido ocasión de hablar con gente cercana a su familia que decían, es que era un hombre muy atrevido, pero la familia mismo era la que le imponía, decir, que te va la vida, que te has librado una vez, pero que no sigas. Y anduvo, murió a final de los años 40, anduvo en una aldea cuando su mujer se reincorporó como maestra en la aldea Cardenchosa, que es una de las aldeas de Fuentovejuna, y murió en Capra, no volvió nunca más a Baena. Pero en Baena, efectivamente, el día 28 y 29 de julio hubo una auténtica masacre en un sentido y en otro. Luego, efectivamente, es un pueblo que es represaliado desde el punto de vista de la justicia militar de guerra bastante duramente, porque después de que las tropas, las columnas sublevadas entren en Baena y se hagan cargo del pueblo el 29 de julio, desde Jaén, en las columnas vinculadas a Miaja, intentan el día 5 de agosto entrar de nuevo en Baena, pero son rechazadas, y realmente Baena ya es ocupada por los sublevados y ya está hasta el final de la guerra en manos. Pero efectivamente fue uno de los pueblos, junto con Puente Genil y junto con algún pueblo del norte de la provincia de Córdoba, fueron de los pueblos que se reconocen en Córdoba como de los pueblos en donde digamos que el enfrentamiento social había llegado a unos niveles importantes, y eso efectivamente se manifiesta en estos primeros días de la guerra, en donde la suerte de Baena no se ha decidido todavía en favor de los golpistas. Muy bien, pues muchas gracias, sobre todo a Antonio. Gracias a todos nosotros, y espero que la próxima reunión celular sea de varias células. Así que muchas gracias y buenas noches.